Padre que esté en el cielo, acompáñanos durante este aumento del mediodía. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Saludos, bienvenidos a todos a este aumento de energía del mediodía. Viernes 8 de abril del 2022. Este es tu oasis espiritual en este viaje de peregrinaje. A los espectadores internacionales, los que nos ven por primera vez, sean todos bienvenidos a esta oleada de energía del mediodía. Hermanos, iremos directamente a esto. Amados, hoy es el día de preparación y sabemos que nos estamos preparando para la puesta del sol, el séptimo día del Señor. Comenzará pronto. También debemos prepararnos para la segunda venida de Jesucristo. Y nosotros sabemos que basado en Apocalipsis capítulo 14, verso 9 al verso 16, que hay un gran evento que debe preceder a la segunda venida de Cristo. ¿Y cuál es ese gran evento, hermanos y hermanas? Es la marca de la bestia, la crisis de la marca de la bestia. Y queremos prepararnos para eso. Así que, amados, el libro de Mateo 24 nos dice, bueno, hoy yo voy a compartir con ustedes potentes informaciones, un paso más que nos muestra que la marca de la bestia está cerquita y que la segunda venida de Jesucristo está cerca también. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Prepárense y ayuden a otros a prepararse. En Mateo 24, verso 3, a Jesús se le hizo la siguiente pregunta: ¿qué señal será de tu venida y del fin del mundo? Y Cristo dio varias señales. El verso 15 de Mateo 24, Jesús dice, debemos estudiar el libro de Daniel. Y eso es lo que vamos a hacer. Echemos una mirada a Daniel 7. Y la Biblia trae, hermanos y hermanas, los cuatro reinos principales de las profecías bíblicas. Todo está ahí en la pantalla, desde Daniel 2 y Daniel capítulo 7. No olvides eso, hermanos y hermanas. Pero vamos a enfocarnos en Daniel capítulo 7 y el verso 17. La Biblia nos muestra que las cuatro grandes bestias representan cuatro grandes reinos. Le estoy dando un estudio bíblico rápido y luego iré a los eventos actuales. Estoy sentando las bases. Y el número 19, la Biblia dice que Daniel no estaba enfocándose en el primer reino, ni en el segundo reino, en la segunda bestia, ni en la tercera bestia, el tercer reino. Él estaba enfocado en el cuarto reino. ¿Por qué en el cuarto reino? Porque él quería enfocarse principalmente en ese poder que surgiría de ese cuarto reino. El verso 19, él menciona el cuarto reino. Verso 20 dice, los 10 cuernos que estaban en su cabeza, y de ahí salió otro que salía, y este fue el cuerno pequeño que arrancó a 3 de ellos. Y la Biblia dice que este cuerno pequeño tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas, cuya mirada era más fuerte. Subraya ahí la palabra fuerte. Los que están aquí viendo este video, amados, cuando miran la definición hebrea de esa palabra fuerte, significa jefe, no olviden eso, significa un líder, un jefe. Sí, significa jefe, líder, un capitán, un maestro. Eso es lo que significa la palabra. Y este fue el enfoque que Daniel tenía. Así que, amado, cuando vengan gente y te digan que por qué te enfocas tanto en el papado, tráiganlo de vuelta a Daniel 7. Si ellos son sinceros. Este fue el enfoque de Daniel. Daniel no se enfocó en el primer reino ni en el tercero, sino se enfocó en el cuarto reino, que es el papado. Entonces vayan conmigo al verso número 7 de Daniel, capítulo 7. Él menciona nuevamente el cuarto reino. Y el versículo número 7 menciona que este reino tenía pies de hierro, tenía dientes de hierro. Subraya esa palabra, dientes de hierro. Y el versículo número 8 muestra el cuerno pequeño. El cuerno pequeño, ok, este cuerno pequeño es el papado. Ponlo ahí abajo. El cuerno pequeño representa el papado. En el versículo 23
y el verso 24. La Biblia dice que un cuerno representa a un rey. El rey reina sobre los reinos. El cuerno pequeño es un pequeño reino. ¿Cuál es el reino más pequeño del mundo? Es el Vaticano, hermanos y hermanas. No se pierda con esto. Es el Vaticano. Ok. Está todo allí en la pantalla. El cuadro rojo a la derecha. A la izquierda, hermano. La Iglesia Católica Romana. Ese es el Vaticano. El pequeño cuerno. Recuerden que este cuerno pequeño dice que él no se quedaría pequeño. Él crecería como un bebé. Infante. Él no se quedaría así. Él no se quedaría de ese mismo tamaño. Ese niño crecería. Sí, ok. Y la Biblia dice en el verso 25 de Daniel 7 que el cuerno pequeño, fíjense, hará la guerra contra el pueblo de Dios. Es el papado, un poder que hace la guerra contra el pueblo de Dios y lo martiriza y mata a los que guardan los mandamientos de Dios. Está justo ahí en la pantalla. Un estudio bíblico simple y rápido para confirmar esto. Así que miren, continuamos con el verso 25. Este poder, el papado, hablará grandes palabras contra el Altísimo y pensará en cambiar las leyes del Altísimo. ¿El papado hizo eso? Sí. Alteró el segundo mandamiento de Dios y intentó cambiar el sábado del séptimo día al primer día de la semana. El séptimo día llamado sábado lo cambió al primer día de la semana. Pero eso no fue Dios que lo hizo, eso fue el hombre. Ese es el trato de Satanás. Esto es satánico, hermanos y hermanas. Este es el poder del cuerno pequeño. Y de nuevo, este pequeño cuerno sale de estos reinos, de estos 10 reinos de hierro. Y confirmaré eso en unos momentos. ¿Cuáles son esos reyes de hierro? Y por cierto, debemos saber que el reino de los dientes de hierro representan el imperio romano, hermanos y hermanas. El león de Daniel 7 es Babilonia, el oso Medo-Persia, el leopardo es Grecia y la bestia espantosa y terrible es el imperio romano que gobernó el mundo después de Grecia. Ahora, eso es historia bíblica, hermanos y hermanas. Ahora noten, se ha puesto el fundamento. Y desde que se ha puesto, ahora es tiempo de pasar a los eventos actuales. Hermanos y hermanas, el Papa Francisco acaba de declarar que las Naciones Unidas son impotentes en el contexto de resolver las guerras mundiales. Miren estos, hermanos y hermanas. Aquí está, recién salido de la prensa, el titular, abril 7. Dice, el Papa Francisco lamenta la impotencia de las Naciones Unidas al detener la guerra de Ucrania. Avancemos. ¿Qué significa la palabra impotencia? Significa ser débil, inútil. ¿Inútil? Sí. Inútil, sin servir. Imaginen, el Papa está diciéndole a las Naciones Unidas, todos ustedes son naciones inútiles, sin valor. Una definición más, ineficaz. Pero miren la primera, subrayada. Sin poder, impotente, hermanos y hermanas. Sin poder. En otras palabras, noten esto. El Papa de Roma está implicando que las Naciones Unidas son impotentes, que no tienen poder. Le está diciendo, denme el poder. Denme su poder. Eso está cumpliendo Apocalipsis 13. Vayan allá conmigo, Apocalipsis capítulo 13. ¿Qué estoy diciendo? Te lo diré. El papado, una vez que gobernó el mundo entre el 538 al 1798 después de Cristo, son los mismos principios, son los incidentes similares que lo llevaron a él al horizonte y la dominación global. Hasta empezó en el 534 y los eventos se repetirán en estos últimos días porque no hay nada nuevo bajo el sol. Y Apocalipsis 13, verso 3 hasta el versículo 10, la Biblia nos dice que el papado recibió su herida mortal.
La historia dice eso en el 1798 y la Biblia nos dice que esa herida mortal sería sanada y ella volvería a reinar como reinó en el pasado. Ahora miren el verso número 2 de Apocalipsis 13. La Biblia dice, describiendo al papado como blasfemio, como una bestia blasfemia, esta bestia que viene de unos reinos blasfemos. Por cierto, blasfemia es un hombre que dice ser Dios. Juan 10:33. ¿Cuál nación tiene un hombre que dice ser Dios? El Papa. Blasfemia es un hombre o hombres que afirman poder perdonar los pecados. ¿Qué nación tiene un hombre o hombres que afirman que pueden perdonar los pecados? La Iglesia Católica Romana. Vayamos al grano. Verso 2. La Biblia dice en el versículo 2, y el dragón dio al papado su poder. Eso es así, mis amigos. Poder. Entonces, ¿qué viene después? Asiento y gran autoridad. Por cierto, mañana, por la gracia de Dios, te daré la segunda parte de este estudio. No puedo darte todo. No puedo darte todo. Sigamos, adelante. Le dio poder, así que la ONU es impotente, entonces concédanme el poder. Ok. ¿Quién es este poder del dragón que le dio al papado un asiento de poder y una gran autoridad? Basado en la historia, fue el Imperio Romano. El dragón se ve en Apocalipsis 12. En el sentido principal es Satanás. El verso 7 al 9. Me estoy apurando, me estoy dando prisa. Pero el verso 3 al 5, el dragón se paró delante de la mujer para destruir a Jesús en el primer advenimiento. Así que su poder estaba gobernando el mundo cuando Jesús nació. Y era Roma, ese imperio romano que estaba ahí. Y Herodes era un rey puesto por Roma. Ok, hermanos. El dragón representa a Roma. Ahí está en la pantalla, hermanos y hermanas. Ese poder del dragón representa a las naciones del Imperio Romano. Ahora quiero que escriban ahí abajo esa frase. Las naciones del Imperio Romano. Por favor, no olviden eso. Eso es significativo. El Imperio Romano era simplemente un conglomerado de naciones. El Imperio Romano, hermanos, miren cuidadosamente ahora. En el título, ¿ven la palabra? Papa moderno, Absalón. Este sábado pasado, durante el mensaje del sábado y el sermón del mediodía, compartí con ustedes que el Papa Francisco es el moderno Nimrod. El Papa moderno Nimrod de estos días. Hoy estamos viendo al Papa moderno Absalón. Miren bien en la pantalla, mis amigos. En otras palabras, el Papa está diciendo, denme el poder. Denme el poder. Ustedes no son efectivos. ¿Sabe lo que me viene a la mente, hermanos y hermanas? Ese relato de Absalón, el hijo del rey David. Segunda de Samuel, capítulo 15. Baje aquí. Segunda de Samuel, capítulo 15. Ok. Y miren el verso 4. Absalón dijo, más o menos, estoy citando, yo seré juez en la tierra. Si ustedes me hacen su juez, si me hacen rey, yo te haré justicia. Y recuerda que hubo una guerra en la tierra. Recuerda que David tuvo que huir. ¿Recuerda eso? Absalón trataba de ser coronado rey. Una gran conspiración en la tierra. Y aquí vino Absalón. Si ustedes me permitieran ser su rey. Absalón, en un sentido secundario, tenía el mismo espíritu de Lucifer. Se convirtió en Satanás. Y así como Satanás intentó derrocar el reino de Jesús, Absalón intentó derrocar a su padre, el rey David, el padre que le dio a luz. Jesús fue que creó a Lucifer. ¿Están viendo esto, mis amigos? ¿Están viendo esto? Y aquí hay otro papa, entonces, en un sentido terciario, el moderno Absalón, mira el verso 5, que viene a resolver todas las crisis que hay en esta tierra. Y el verso número 6 dice que de esta manera Absalón tomó a Israel y vino al rey
y para hacer el juicio, y le dijo que él resolvería los problemas. Así que Absalón robó, era un ladrón. ¿Y quién era Satanás? Un ladrón, Juan 8:44 al 10. Entonces Absalón robó los corazones de los hombres de Israel. ¿Qué está haciendo el Papa ahora mismo, mis amigos? Está tratando de robar los corazones de la gente del mundo. Miren el verso número 10. E hicieron a Absalón rey. Mire el verso 12. Y había una conspiración de Absalón y era muy fuerte contra David. Absalón lanzando la gran conspiración. El verso 13. Y vino un mensajero a David diciéndole: los corazones de los hombres de Israel se han ido detrás de Absalón. Por cierto, ¿qué le sucedió a Absalón después de eso? Absalón fue asesinado en la batalla. Lo que él deseaba, eso recibió y murió como resultado. ¿Qué le sucederá a Satanás? Lo que él deseaba, él lo recibió de Adán. Y fue lo que sucedió. ¿Qué pasará? Él recibirá fuego y azufre en la segunda muerte. ¿Qué le sucederá al papado y sus aliados? Pero especialmente al Papa. Lo mismo que en Apocalipsis 20, sí. Verso 8, versículo 7, hasta el versículo 11. Fuego y azufre cayó. Esa fue la segunda muerte. Ok, hermanos y hermanas. El Absalón Papa moderno. Amados, miren esto en la pantalla aquí. Miren cuidadosamente. El Papa dice que todas las naciones que componen la ONU son impotentes. Eso es lo que él dice. Bueno, normalmente, una persona que es ignorante, cuando escucha la palabra la ONU, las Naciones Unidas, ellos están pensando que es simplemente una especie de entidad. No. La ONU es un conglomerado de varias naciones que componen la ONU. El titular dice, el Papa dice, que la guerra de Ucrania refleja la impotencia de las organizaciones que componen las Naciones Unidas. Hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, el Papa está llamando a todas las naciones de la tierra inútiles, sin servir, ineficaces. Miren esto. ¿Cuántas naciones comprenden las Naciones Unidas? Está ahí en la pantalla. Miren, amigos. 193 Estados miembros. Eso es casi todo el mundo, excluyendo una o dos naciones. Miren eso, hermanos y hermanas. Amados, si otro líder de alguna nación hubiera arremetido contra 192 naciones, llamándolas impotentes, diciéndoles a ellos que ellos necesitan Viagra espiritual y política, que ellos necesitan Cialis política, bueno, lo que sea que se llame eso. ¿Qué dirían públicamente estos otros líderes? Ellos habrían desafiado a ese jefe de Estado. Ellos habrían corregido a ese jefe de Estado. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué nación, qué jefe de Estado ustedes creen que se presentará y desafiará la declaración del Papa? Llamando impotente a todas las naciones, a todos los miembros de la ONU. Sí. ¿Cuál se levantará y desafiará públicamente al papado? Díganme. Y lo castigará. ¿Cuál? ¿Ustedes saben por qué? Apocalipsis 13 da la respuesta. Oh, amado, capítulo 13 de Apocalipsis. La Biblia dice en el verso número 4. ¿Quién como la bestia? ¿Quién es capaz de hacer la guerra con ella? ¿Quiere desafiar ese poder? Adelante. Y mire el verso 7. Amados, ante nuestros propios ojos, a todos los que nos ven ahora mismo aquí en Georgia y los que nos ven internacionalmente, a los espectadores, ¿qué estamos viendo ahora? Estamos viendo el cumplimiento del verso número 7 de Apocalipsis.
Voy a leer eso para ustedes. Y le fue dado al papado poder para hacer la guerra contra los santos, para vencerlos, y poder le fue dado sobre todos los linajes, sobre todas lenguas y naciones, sobre todas las naciones, sobre las Naciones Unidas. Eso es lo que está ocurriendo, amigos. Ok, el siguiente punto. El pasado sábado compartí que el papado en realidad está estableciendo dos cosas: un gobierno mundial y una religión mundial. La Torre de Babel de hoy en día, la Torre de Babel moderna. Ok, mira el siguiente párrafo. Esto nos muestra que esta declaración del Papa es en realidad donde él afirma que está estableciendo una religión mundial, un gobierno mundial. Miren la pantalla, mis amigos, aquí está. ¿Qué él mencionó? Una familia de naciones, hermanos y hermanas. En primer lugar, el primer lugar donde se encuentra eso en la Biblia, solamente hay dos palabras juntas en la Biblia. Familia y naciones, eso está en Génesis capítulo 10. Escribe ahora el verso 5 y verso 6, verso 8 al versículo número 10. Y él menciona, hermanos y hermanas, la Torre de Babel. No diré mucho sobre esto. Ya cubrí este tema este sábado pasado. La lección está disponible. Miren esto, hermanos y hermanas. Cuando el Papa dijo que la ONU es impotente en el contexto de resolver guerras, el Papa se está apuntando a él mismo, tratando de coronarse el mismo rey, tratando de que las naciones lo coloquen en un pedestal y lo honren con reverencia. El Papa quiere ser etiquetado globalmente como uno de los llamados hombres más poderosos de paz. Miren la pantalla aquí, amigos, ahí está. Él mencionó después de la Segunda Guerra Mundial y luego dice: la ONU surgió para traer una nueva era de paz, pero ahora la ONU es impotente, no sirve, y algo impotente es algo inútil, hermanos y hermanas. ¿Qué debe tomar lugar? ¿Qué debe suceder? Ellos deberán ponerse a un lado. Así que, ¿qué debe pasar ahora? ¿Están viendo lo que está sucediendo? Dejemos esto. Ellos se van a poner a un lado para que algo más pueda sustituirlo. Y recuerden, y en la DNA, el papado se apropió de la institución papal. Es la sustitución. El vicario de Cristo, el epíteto, el papa. Vicario significa el que está en lugar de Jesús. Vicario, el sustituto. Vicario, el rival, el que está en contra. Eso es todo, hermanos y hermanas. La misma manera que el Papa hizo con Roma, cuando lidió hasta 538 fuera del Imperio Romano, del Imperio de las Naciones Romanas, lo mismo está ocurriendo hoy. Corónenme como el hombre más poderoso de paz, dice el Papa. Daniel capítulo 8. El verso 23 y verso 25. El papado será elevado como el hombre de paz. Está ahí. Y la Biblia dice que el papado usará políticas astutas. ¿Está sucediendo ahora? Sí. La Biblia dice que él se engrandecerá a sí mismo sobre todo, incluso Dios y el pueblo de Dios y muchas naciones. Pero la Biblia dice en el verso 25 que él será roto, sin mano. Y eso nos lleva de vuelta a Daniel capítulo 2. Esa piedra en Daniel 2, cortada de las montañas, sin manos. Eso es así, hermanos y hermanas. ¿Qué nos muestra eso entonces? Que la segunda venida de Jesucristo está muy cerquita, a las puertas. Prepárense, hermanos y hermanas, prepárense. Y ahora fíjense, mis amigos. Miren esto en la pantalla. Miren el subtítulo que está subrayado en rojo. Ahí en su pantalla, miren cuidadosamente. Que nos está mostrando que el Papa está cumpliendo Daniel capítulo 2.
Amados, ustedes se recuerdan en el segundo capítulo de Daniel, verso 42 al verso 45, donde la Biblia dice que en los dedos, los 10 dedos de la imagen, la Biblia dice, mis amigos, miren con cuidado, las naciones serán en parte fuertes y en partes débil. Rota significa débil. ¿Podría eso significar eso? Socios impotentes, fuertes en otra parte. Así que ahora el hierro, que es el papado en los dedos de los pies, el hierro ahora tratará de mezclarse él mismo con las diversas naciones para traerlas a un gobierno mundial, a una religión mundial. Pero la Biblia dice que en ese momento, cuando los reyes se mezclen, la segunda venida de Jesucristo tendrá lugar. Pero antes de eso, habrá un fuerte pregón, un mensaje de parte de los verdaderos y fieles protestantes que guardan el sábado de Dios, los fieles adventistas del séptimo día y aquellos que se conviertan y se unan a los principios bíblicos de la Iglesia Adventista del séptimo día. Los principios de la verdad cristiana, y ellos darán ese mensaje tan fuerte, ese fuerte pregón, y luego vendrá el cierre de la gracia. Vendrán las 7 plagas, la segunda venida de Jesucristo vendrá. Míralo ahora para confirmar. El Papa, mire la palabra roja aquí, la línea izquierda de tu pantalla. Vamos a volverlo a citar. Las estrategias de los países más poderosos, países fuertes, para afirmar sus propios intereses sobre los que son débiles, parte quebrantados, extendiendo el área de influencia económica e incluso influencia militar. El Papa quiere controlar la estructura económica del mundo. Capítulo 11 de Daniel. El Papa quiere controlar el poderío militar del mundo. Se está cumpliendo, mis amigos. Y es así como el papado, como lo hizo en el 538. Y ahora, no solamente el Papa dice, tenga esto en cuenta, que no solo las naciones que componen la ONU, y por cierto, América es parte de las Naciones Unidas. Sí. A propósito, la sede de la ONU está localizada, ¿dónde? En la ciudad de Nueva York, los Estados Unidos de América. El Papa tiene todas las naciones y está diciendo que todas son impotentes. Y el Papa está diciendo que las Naciones Unidas necesitan adquirir dientes de hierro. Dientes de hierro. Miren esto, hermanos y hermanas. Está ahí en la pantalla. Él menciona su encíclica Fratelli Tutti. Luego dice en las palabras rojas, para que el concepto de la familia de las naciones, la Torre de Babel, la familia de las naciones, la ONU, la familia de las naciones, pueda adquirir dientes reales. ¿Con qué propósito? Para asegurarse que observen el Estado de Derecho indiscutible. Miren esto, hermanos y hermanas. Esto viene de la encíclica del Papa, que representa la máxima autoridad de la Iglesia Católica Romana. La llamada Santa Sede, el Vaticano, la misma declaración está justo ahí. La familia de naciones necesita adquirir dientes reales. Ahora, hermanos y hermanas, ahora les voy a demostrar a ustedes que las Naciones Unidas son el Imperio Romano moderno. El Imperio Romano moderno de las naciones, que le dio al papado un asiento de poder y gran autoridad y representa a las Naciones Unidas de hoy. Recuerden que él está diciendo que las Naciones Unidas deben adquirir ¿qué? Dientes de hierro. Miren, vayan conmigo. Daniel capítulo 7. Amado. ¿Cuáles de los 4 reinos de la profecía bíblica en el libro de Daniel se ha vinculado al hierro? Hermanos y hermanas, esto es simplemente
algo primario. El cuarto reino, el Imperio Romano. Mire el versículo número 7. Es espantosa, este es una bestia terrible. La Biblia dice que tiene grandes dientes de hierro. Ok, y desde ese versículo 8, el papado se levantó. Espera ahora, miren cuidadosamente. Mire el punto de transición. Desde que el papado salió del Imperio Romano y el Imperio Romano tenía grandes dientes de hierro, lo que también será hallado en el papado. Grandes dientes de hierro. Miren ahora, Daniel capítulo 7, el verso 19. Miren cuidadosamente el verso 19. Otra vez, la cuarta bestia tenía dientes de hierro. El verso 20, de los cuales se levantó el papado. Ese fue el cuerno pequeño, ese reino fuerte. Un paso más, para confirmar. El Imperio Romano de las Naciones es ahora la ONU moderna. Apocalipsis 13 y el verso número 2 dice que el dragón, el Imperio Romano de las Naciones, dio el puesto de poder al papado y gran autoridad. El dragón, como dije antes, en el sentido primario, representa a Satanás. Mira la segunda aplicación. El dragón, mira las palabras azules, amigos, representa reyes, gobernantes y gobernadores que se han puesto ellos mismos la marca del anticristo y son representados como el dragón que va a hacer guerra contra los santos, contra los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesucristo. Eso es Apocalipsis 12. El verso número 17. Hermanos y hermanas, en otras palabras, el Papa está diciendo a todas las naciones que componen las Naciones Unidas, cuando el Papa dijo, miren con cuidado, estoy en transición aquí, cuando el Papa dijo que la ONU es impotente y que la ONU necesita adquirir dientes reales, cuando el Papa habló así de las Naciones Unidas, le dijo que tienen enfermedad en la encía. Ponlo ahí abajo. Las Naciones Unidas, el Imperio Romano moderno de las naciones, han perdido sus dientes de hierro. Sí, el próximo punto. La nación que comprende la ONU necesita tener dentaduras de hierro. Miren, hermanos y hermanas, es así. Dentaduras de hierro. Tienen enfermedad de las encías. Han perdido sus dientes de hierro. Entonces, ¿qué ellos necesitan ahora? Ellos necesitan dientes de hierro. Miren esto, hermanos y hermanas. Sí, consigue las dentaduras postizas de hierro. ¿Qué dijo Martín Lutero? Ese fiel protestante. Miren la palabra roja. Él dijo, entraré en la fase de este gigante y le rompería los dientes. Ese es el papado. ¿Pueden ver esos dientes de hierro del papado? Confesando al Señor Jesucristo. Es así, hermanos y hermanas. No pierdan este punto. Claro como el día. Ahora noten que el papado dice que la ONU es impotente en el contexto de ¿qué? De la guerra. Otro punto más, mientras hago esta transición. En el contexto de la guerra. Miren el título, está ahí, hermanos y hermanas. Y amados, ¿qué necesitamos hacer ahora? Necesitamos ir a la Biblia y compartir con la gente de todo el mundo. Esto que estamos viendo ahora es una repetición de lo que ocurrió en las naciones del Imperio Romano, que le dieron al papado un poder, un asiento y gran autoridad, gran dominio sobre todo el mundo. Mira conmigo Daniel capítulo 7, el verso 7 al 8. ¿Recuerda el verso 7? Dice que el Imperio Romano se dividió en 10 reyes, 10 cuernos, 10 naciones. Mira la pregunta.
¿Qué llevó a la división del Imperio Romano? ¿Qué llevó a eso? Fue una guerra. Miren aquí, mis amigos. Los bárbaros. Hubo una guerra con los bárbaros. Hubo una guerra. Miren eso, amigos. Fue una guerra que condujo a la división del Imperio Romano en 10 reinos. Fue una guerra, hermanos, guerra. No olviden eso. Un segundo testigo. History.com. Fue una guerra. Luego, ¿qué pasó después, mis amigos? ¿Qué pasó después? Miren el verso 8 de Daniel 7. Después vino el emperador Justiniano del Imperio Romano. Y él le dio ahora al obispo de Roma, al Papa, poder, asiento y gran autoridad. Él le dio un título, el corrector de los herejes, donde quiera que se encontraran. En el gobierno civil, herejes, donde quiera que se encontraran. En el ámbito religioso, esta fue la guerra lo que estableció esto. Ese es el contexto, hermanos, hermanas. Ahí está en la pantalla. Es así, mis amigos, es así. Justiniano decretó al Papa cabeza de la iglesia. Miren la implicación, la cabeza del Estado y el corrector de los herejes. Hermanos, hermanas, miren la oración principal, las palabras azules. ¿Qué 3 naciones fueron desarraigadas por el papado? Los érulos, los godos y los vándalos. Cumpliendo qué escritura, hermanos y hermanas. Daniel capítulo 7. Sí. Y el verso número 8. Eso es así, hermanos y hermanas. Eso es así. Es así. Ustedes pueden ver, mis amigos. Y esto es lo que el Papa está diciendo. Sé la cabeza de las naciones que componen las Naciones Unidas. Concédanme ese asiento de poder y gran autoridad, ya que todos ustedes son impotentes. Hermanos y hermanas, lo que estamos cubriendo hoy debería ser que el pueblo profeso de Dios entienda lo cerca que estamos de la marca de la bestia, lo cerca que estamos de la segunda venida de Cristo, o como siempre digo. ¿Qué más se debe decir para despertar al pueblo profeso de Dios y todos estos cínicos, burladores? Amados, fíjense bien ahora. Voy a poner las cosas en contexto. Cuando el Papa dijo que las Naciones Unidas son impotentes, número 1, y carecen de dientes de hierro, está diciendo, déjenme el poder, déjenme liderar. Capítulo 13 de Apocalipsis, verso 3, verso 4. Y todas las naciones se maravillaron detrás de la bestia, detrás del papado. Denme el poder, denme los anillos, denme el casco, denme el volante. Eso es todo. Déjenme guiarlo a todos. Entonces él dice, quiero que las naciones adquieran dientes reales. ¿Para qué propósito? Miren esto. Para implementar el bien común católico romano. Oh, amados. Algunos de ustedes pueden decir, esas son sus palabras, pastor. Miren la pantalla aquí. Ahí está, las palabras azules. El Papa concluyó su discurso en la sede de la ONU en Nueva York, reiterando la necesidad de una nueva Naciones Unidas fortalecidas. La palabra roja dice, los representantes de los estados que componen la ONU pueden dejar de lado los intereses ideológicos partidistas. Escuchen ahora. Y esforzarse sinceramente para servir a ¿qué? Al bien común, hermanos y hermanas. ¿Qué es el bien común? Dientes de hierro. Quiero hacerte una pregunta. ¿Para qué usa los dientes? ¿Para qué alguien usa los dientes? Vayan conmigo. Ustedes usan los dientes para comer. Un bebé tiene todas las encías al nacer. No tiene diente, ¿ok? Entonces ese bebé necesita leche, ¿ok? ¿Tiene sentido?
Y luego, ¿qué viene, mis amigos? Un diente, dos dientes, etcétera. ¿Por qué? Porque es hora de introducir alimentos reales, alimentos duros, para que ese niño, número uno, ahora pueda masticar, para que pueda, bueno, mi palabra, devorar lo que sea que se coma. Daniel 7, verso 7. El imperio romano tiene dientes de hierro para devorar y romper en pedazos. Así es. Y el papado también tiene esos mismos dientes de hierro. ¿Con qué propósito? Para devorar y romper en pedacitos. Son muchas parábolas. ¿Por qué? Porque el papado usó las naciones que componían el imperio romano para perseguir a todos los herejes civiles, a todos los llamados herejes religiosos, aquellos que están en contra de los dogmas papales, de las políticas papales y las doctrinas. Cierran el círculo. El 28 de abril del 2022, obtienen los dientes de hierro para devorar y romper en pedazos. Cada persona que se negó a estar de acuerdo con el bien común de la Iglesia Católica Romana, por lo tanto, ahora ruegue para que esto nos defina. ¿Qué dice el catolicismo? El bien común se ha vuelto global, dice el Papa. Miren con cuidado, mis amigos. Renuncien a sus derechos individuales, renuncian a sus derechos personales. Eso es así. Dientes de hierro para romper en pedazos. Ahí está. La enseñanza social católica romana enseña el bien común y la adoración del domingo por ley. Oh, sí. Ustedes pueden verlo, amigos. Dientes de hierro en todas estas naciones. En el contexto de la guerra. ¿Y cuál es el final? ¿Cuál es el final? La adoración. Es una guerra de adoración. Es una guerra por adoración. Ahí está. La adoración dominical por ley. En el Catecismo de los Conversos Católicos Romanos. Sigamos adelante. Y observe cómo el Papa y las Naciones Unidas harán cumplir el domingo para combatir las calamidades, combatir las crisis económicas. Y las guerras de hoy han traído hambruna. ¿Tiene sentido esto, amigos? ¿Y cuál también? Este es el bien común, basado en la enseñanza social de la Iglesia Católica. Y eso tendrá la pena de muerte. Eso es así. Si eres peligroso, infeccioso, podemos aplicarte la pena de muerte. Oh, hermano. De su propia boca, hermanos. Mis amigos, en el pasado, ¿quién utilizó la Iglesia Católica Romana para implementar la pena de muerte en los centros en contra de sus doctrinas y políticas falsas? El Estado, Inglaterra, Alemania, Francia. ¿O tienes el nombre de los países musulmanes? ¿Entienden el punto? Solo también en los tiempos bíblicos. Caifás, Anás, los saduceos, los fariseos, ellos dijeron, ¿por qué no podemos dar muerte a este hombre, a Jesús? Nosotros queremos liderar y unir y controlar el poder romano. Eso es así. Eso es así. Y Pilato también le dio a Caifás el poder y gran autoridad de crucificar a Jesús y para enjuiciar y perseguir al pueblo de Dios, a los seguidores de Jesucristo. Sí, hermanos y hermanas, ahí está. Ahora observen cómo termino esto de una vez. El papado, cuando el papado reciba de nuevo el poder, porque la ONU es impotente, todo el poder, el asiento y gran autoridad, y luego él calme las guerras civiles y políticas que están ocurriendo en el mundo. ¿Con quién se volverá después? ¿En quién el Papa pondrá sus ojos y su boca y sus dientes de hierro? Lo hará contra los santos de Dios. Daniel capítulo 7, hermanos y hermanas. Vayan conmigo al verso número 23. Una vez que arrancó esos tres poderes, los Erolai,
los godos y los vándalos. Verso 24, verso 25. Ahora hará la guerra con los santos. Esto fue una guerra religiosa porque el verso 25 dice que ella pensará en cambiar los tiempos y las leyes. Todo nos lleva de vuelta a la adoración. Ok. Pero ahora ella recibió esa herida mortal y solo fue por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Recibió esa herida mortal que era solo por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 538 al 1798. Miren ahora, verso 20 al verso 22. Esa misma escena se repetirá. El papado guerreará otra vez contra los santos de Dios. No hasta tiempos y la mitad de un tiempo, claro que no. Sino hasta que la segunda venida de Cristo vuelva. Verso 20. Vigila. Se menciona lo del papado. Entonces el verso 21. Vi una cabeza del cuerno pequeño que hará guerra contra los santos. Verso 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo que los santos poseerían el reino de Dios. Y amigos, algunos de nosotros, unos pocos de nosotros, vamos a ser martirizados por la fe de Jesucristo. Eso es lo que el verso 21 nos dice. Eso significa que habrá guerra contra los santos y los vencerá. Algunos de nosotros seremos martirizados. Así es. Sí, amigos. Y es por eso que se nos dice, hermanos y hermanas, allí está, el clavo en el lugar seguro. La persecución por el culto dominical será como lo fue en los días de Elías y Jezabel y Acab. Es así, hermanos y hermanas. ¿Y quién tenía el poder y gran autoridad en los días de Acab y Jezabel? Era la mujer, Jezabel, una mujer. ¿Cuál? Sí, una mujer apóstata. Acab, el rey de los judíos. Acab, el poder sobre las naciones. ¿Has visto a Elías? Ok, amigos. La historia se está repitiendo. Miren esto, mis amigos. Ahí está. A medida que nos acercamos a la última crisis, oh amados, dice, el mundo se llena de tormentas, guerras y discrepancias por una cabeza, la cabeza del poder papal. Ustedes pueden ver, mis amigos, las guerras preparan el escenario para que todas las naciones comiencen a marchar bajo la cabeza papal. Se está cumpliendo Apocalipsis 17, número 13 y verso número 14. En una cabeza, ahí está, mis amigos, una cabeza. Y noten que ellos harán guerra con Jesús y los santos de Jesucristo. Oh, amados, ¿qué tan cerca estamos? ¿Qué tan cerca estamos, mis amigos? Es hora de que ambos reciban, sí, amigos, y apliquemos las 5 claves de supervivencia. Es hora de prepararse. ¿Por qué crees que venimos aquí todos los días en la subida de tensión del mediodía? Para mantenernos alerta, donde debemos estar, alerta, velando. ¿Qué queremos decir con esta declaración coloquial? Quédense alerta, pónganse alerta. Eso significa estar siempre en una posición lista. Debemos estar listos, en un estado de preparación, en un estado de preparación permanente. Debemos estar de puntillas. Ahora, proféticamente, ¿por qué permanecer de puntillas? ¿Por qué permanecer de puntillas? Porque actualmente estamos en los dedos de los pies de la imagen de Daniel capítulo 2, hermanos y hermanas. Ahora déjenme poner una linda referencia aquí. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. El Papa está diciendo que la ONU es impotente, que necesita dientes de hierro, lo que implica que demen a mí la potencia, demen todo el poder,
Miren 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y cuando el Papa ahora reciba todo el poder, ustedes saben lo que él hará. Ahora él va a ir y pondrá su parabólica, simbólica dentadura postiza de hierro. Sí, él sabe cómo ponerse su simbólica dentadura de hierro. Y entonces empezará a hablar. Entonces el camaleón será revelado ahora. Ya no más este viejito doméstico, oh, soy el Papa, ni siquiera puedo caminar. Yo vi que él estaba a punto de tomar un vuelo hacia algún lugar y ni siquiera podía subir los escalones del avión desde el suelo, en el aeropuerto, en el hangar, para subir los escalones para entrar al avión. Ellos le trajeron una máquina, un ascensor, una escalera mecánica y lo pusieron y él tuvo que subir todo el camino y se detuvo justo en la línea, en las puertas y luego se alejó y entró a bordo al avión. Oh, es que soy tan frágil. Oh. La ONU espera que reciba de nuevo el asiento del poder y le den gran autoridad. Amado, ahora se pone la dentadura de hierro. 2 de Tesalonicenses. ¿Tú crees que esto es por humor o que esto es una comedia? No. Vamos al verso 9. La Biblia dice que incluso él, el que viene después de la obra, será Satanás. Está justo allí. Así que este no es Satanás en el sentido primario. Él es el agente humano de Satanás. Leámoslo de nuevo. Incluso él, cuya venida es después de que Satanás, que viene más bien es después de la obra de Satanás, con todo poder. Eso es así. ¿Quién es esta persona que viene en el espíritu de Satanás con todo poder? Verso número 3. La Biblia lo llama en el verso número 3 el hijo de perdición, el hombre de pecado. Verso 4 lo llama el que se opone a Dios, se exalta contra Dios, aquel que desea adoración para él mismo, aquel que se sienta en el templo de Dios, aquel que proclama ser Dios en la tierra, él recibirá todo poder. Hermanos y hermanas. ¿Y cuál es el contexto aquí, mis amigos? Verso 1 y verso 2. El contexto de Pablo, escribiendo aquí, es la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué tan cerca estamos, hermanos y hermanas? Pero ahora, volvamos al verso 10. Verso 10. Ahora él trabajará con todo engaño de iniquidad. El engaño significa engaño. El Papa ahora se está poniendo, escuche cuidadosamente, sus dientes de hierro, sus dentaduras. Pero su lengua bífida, como una serpiente, como la lengua de la serpiente, hermanos y hermanas. Eso es lo que están viendo. Esta es la lengua de la serpiente. Ahí está. Esta es la lengua de la serpiente. Y el versículo 10 dice que él engañará. ¿Pero a quién engañará? ¿A quién él engañará? Mire cuidadosamente. A aquellos que no reciban el amor de la verdad. Eso es así. Para que se salven. ¿Una mente en ese grupo? ¿O tú estás en ese grupo? Verso 11. Y por esta razón Dios le enviará un fuerte engaño. Señor, ten piedad. Para que todos crean una mentira. Para que todos sean malditos. Aquellos que no creyeron en la verdad, pero se complacen en la injusticia. ¿Estoy yo en ese grupo? Es hora de ver un gran engaño masivo en el horizonte que está comenzando. Pero el verso 13 nos dice, pero estamos obligados, el contraste, pero estamos obligados a dar siempre gracias a Dios por ustedes, hermanos, porque Dios lo ha elegido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu.
y la creencia y la fe en la verdad. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos estar espiritualmente listos. Mis amigos, la salvación de la Biblia, la santificación de la Biblia, creyendo en la verdad, creyendo en la Biblia, en la verdad de Dios. Esperen, mañana tengo la parte 2 de esto. No puedo darles todo. Amén. Oh, y déjame detenerlo aquí, amigos. Vamos a detenernos aquí. Vamos demasiado rápido. Amigo, ¿estoy yo acaso listo para ese día de preparación? ¿Estás tú listo, mis amigos? El Señor viene. Como dice la canción, ¿estás tú listo? El Señor viene. ¿Estás tú listo? Envíen su petición de oración, mis amigos. ¿Comprendieron lo que escucharon hoy? Ahora que han recibido esto, ¿qué harán con esto? A quien mucho se le da, más se le exige. El Señor viene. Nos vemos mañana por la gracia de Dios. Estemos listos.